luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, destruyendo la paz. Como hermanos del arte luchemos, bella mella en el grito encarnó, si cual Sánchez Armado venceremos como luchador, no cerramos sus pasos matieros, por senderos de gloria y honor, y otra vez algo venceremos, y otra vez algo a luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la patria. La Revolución de Abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Esencialmente fue una revolución democrática en el sentido de que las mismas no perseguía, como maliciosamente argumentaron los norteamericanos, establecer un régimen socialista o comunista. En realidad el control de la revolución, políticamente hablando, estaba en manos del Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de la presencia de los partidos de izquierda como el 14 de junio, el PCD, el MPD y otros. Asimismo, el control militar de la misma estaba en manos principalmente de los militares y oficiales a cuya cabeza se encontraba el coronel Caamaño, quien naturalmente no era en esos momentos comunista ni nada parecido. Asimismo, fue una revolución popular en cuanto a sus bases sociales. Una característica de la Revolución de Abril fue que la misma estuvo localizada, concentrada en la ciudad de Santo Domingo, es decir, que la misma no se expandió hacia los pueblos del interior del país. Contrario, muchos revolucionarios y personas simpatizantes del gobierno de Bosch llegaron del interior a la capital para participar en los eventos. Lo anterior significó que los conspiradores, tantos balagueristas y trujillistas como los del Partido Revolucionario Dominicano, jamás pensaron en organizar una revolución popular nacional para derrotar al triunvirato. Pobre entendía que se trataba de un simple golpe de Estado, pero tal y como dijimos anteriormente, las contradicciones provocadas a la hora de decidir la forma de sustitución, el derrocado gobierno, motivaron la conversación de la conspiración en una formidable insurrección popular a favor del regreso de Bosch al poder sin elecciones. La Revolución de Abril de 1965 fue a causa de que Bosch y Balaguer organizaron una conspiración cívica militar en la cual militares jóvenes y de baja graduación vinculados al Partido Revolucionario Dominicano
pero con una conciencia democrática y constitucionalista, se unieron con militares trujillistas, balagueristas, como el llamado Clan de San Cristóbal, encabezado por Neyníbal Seijas, y que respondía al liderazgo del Dr. Balaguer. La conspiración fue desvelada el 24 de abril de 1965, pero simplemente ya era muy tarde para Red Cabral, el cual fue apresado por oficiales que horas antes lo apoyaban en estas coyunturas. Se aceleraron las discusiones y negociaciones entre los bandos militares que coadyuvaron al derrocamiento del gobierno. La contradicción surgió precisamente porque los militares trujillistas balagueristas desconocieron los acuerdos políticos y se negaron a aceptar el gobierno de Bosch sin elecciones. Precisamente esas descendencias fueron la causa principal para que un golpe de Estado se transformara rápidamente en una revolución. Hechos principales de la Revolución del 65. Los militares jóvenes, encabezados por el coronel Fernández Domínguez, tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil, miembros de los partidos de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano. Así se organizaron los llamados comandos, forma de organización militar propia de las guerrillas urbanas. La guerra civil para el 25 de abril de 1965 era un hecho indetenible.